Bueno, muy buenas noches a todos, Dios los bendiga. Moni, no te hagas tan lejos. Le sentido para acá para que te vea y no tenga que gritar. Por favor, compartan el video con sus hermanos. Hola, hola Paulita. Dios los bendiga a todos. Por favor, compartan con los demás hermanos porque me tocó grabar desde aquí, desde mi celular. Entonces no puedo compartir con los demás el link. Entonces los que puedan, por favor, compartan con los hermanos allá. En Canadá, por favor, compartan. En Bogotá, con los hermanos, ahí rapidito, por favor, compartan el enlace para que se puedan todos conectar, ¿vale? Por favor. Bueno, como siempre, una alegría estar con ustedes aquí el día de hoy para poder compartir la palabra de Dios. Y entonces vamos a estar continuando con el estudio que empezamos hace 8 días, ¿vale? Hace 8 días empezamos un estudio bíblico que se llamaba La hipocresía de juzgar a los demás. Hoy vamos a tener una segunda parte que tiene que ver con el mismo asunto, pero le voy a poner otro título diferente, le voy a llamar El juicio que Dios alaba. El juicio que Dios alaba. Bueno, por favor compartan con los demás para que todos puedan tener el acceso a la palabra. Pau. Bueno, vamos a orar entonces mientras que los demás se están conectando, ¿vale? Compártanle a los demás, por favor. Bueno, amado Padre Celestial, nosotros te alabamos y te bendecimos, te adoramos. En esta tarde, Señor, yo me postro delante de ti. Te pido perdón a mis pecados, límpiame de toda maldad, de toda cosa que yo haya hecho y te haya ofendido o pensado, Señor. Límpiame con tu sangre bendita, Señor, porque es lo único que limpia el pecado. Y yo te ruego, Señor, que hoy hables a través de mí, que me des sabiduría, entendimiento, amor, gordura, inteligencia, sabiduría para hablar, Señor, humildad, y que todos mis hermanos puedan escuchar y entender, Señor, la palabra de Dios, para que ella los edifique en su ser interno, y así sea, todos crezcamos, Señor, hasta llegar a esa estatura que tú quieres que tengamos en Jesucristo el Señor. Te amamos mucho, Señor, y quedamos en tus manos. Te pedimos, libéranos, sánanos, ayúdanos, Señor, y guárdanos del maligno mientras que tu palabra es predicada, Señor. En nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Ahí ya se han conectado bastantes. Esperemos que se puedan conectar todos. Bueno, entonces hace 8 días estuvimos mirando lo que era el juicio que Dios condena, el juicio que Dios aborrece, el juicio que Dios quiere que nosotros no hagamos. Estábamos viéndolo en Mateo capítulo 7, de versículo 1 al 6, creo que era, ¿no? Y aprendimos que en lugar de estar persiguiendo a los demás y buscando el defecto ajeno y señalando los defectos en otros, deberíamos dedicarnos a trabajar nuestros propios defectos. Hasta aquí, Moni, para que yo te pueda ver, para no tener que estar así con un ventilador. Ya el día de hoy está mi hermana Mónica aquí con nosotros, ¿me oyeron? Para acá de saludito. Aquí la tengo conmigo, se las quiero mostrar, ya la tengo hoy aquí conmigo. Aquí está Mónica. Hola a todos. Aquí está. Muchas gracias a todos por todo lo que hicieron y estamos muy contentos. Señor, Dios los bendiga y los recompense. Bueno, vamos a la palabra entonces. Entonces, estábamos viendo hace 8 días que en lugar de estar nosotros, hermanos amados, persiguiendo a los demás y señalando los defectos de los demás y mirando a los demás y tratando de corregir el camino de los otros, debíamos dedicar mucho más tiempo a corregir nuestro propio camino y a trabajar en nuestros propios defectos, en nuestros propios problemas, hermano, ¿verdad? Y Dios decía que es una hipocresía pretender, hermano, enderezar el camino de los demás cuando nuestro propio camino no está derecho, amén. Y es algo que yo lo veo muchísimo, gente que coge y señala a otros con crueldad, y usted, ese genio que tiene, como si ellos fueran, quién sabe qué, hermano, ahorita que ellos también son malgeniados, orgullosos, arrogantes, están todavía muy lejos de que el amor de Dios se perfeccione en sus vidas, y esto se ve también en esta criticadera constante que tienen con los demás. Eso lo vimos hace 8 días. Hace 8 días aprendimos que la palabra juzgar se trabaja con diferentes palabras
en el griego, ¿cierto? Entonces aprendimos que, por ejemplo, la palabra juzgar que se utiliza en Mateo 7, ¿verdad? Es la palabra crino, que significa condenar, castigar. Entonces, ese es el juicio que Dios no quiere. Ahora, el día de hoy vamos a estar aprendiendo el juicio que Dios alaba, el juicio que Dios quiere que hagamos y el juicio que Dios quiere que tengamos. ¿Por qué? Porque es un juicio que va a guardar nuestras vidas, que va a guardar nuestra salvación, que va a guardar nuestras iglesias, que va a guardar nuestras almas de la perdición. Para que usted me entienda, hay enemigos en el camino del cristiano, enemigos delicados, enemigos que si uno no los discierne, que si uno no le pone cuidado, que si uno no es entendido, lo pueden llevar a uno al barranco, al desfiladero. Y hace unos días atrás, hace algunos viernes les enseñaba que hay dos cosas que hay que guardar en esta vida. Dos cosas importantes. La primera, la salvación. Muchas personas caen en iglesias con doctrinas precisamente que dicen que la salvación no se pierde. Los que son de tendencia calvinista. Entonces, el gran Calvino dijo, el gran Calvino dijo esto y aquello. Entonces ellos creen que son salvos, siempre salvos. Y también les conté cómo este tipo de doctrinas han dado luz a sectas de error tan graves como la de Creciendo en Gracia, ¿verdad? Que hoy ya cambió, ¿no? Porque ya Jesús de Miranda se murió, el tipo que decía que él era Cristo, ¿verdad? Ya se murió el tipo, pero ahora salió la mujer diciendo, Cristo ha reencarnado en la forma de una mujer, y entonces ahora se llama Melquisedec, Esther, creo, una cosa así. Una locura. Y claro, nosotros hoy en día, claro, aquí nos reímos, pero yo ya les conté la historia de cómo cuando eso llegó aquí a Colombia, ¿verdad? Muchísimas personas se extraviaron detrás de esta doctrina del salvo siempre salvo. ¿Y cuál es el problema del salvo siempre salvo? Pues que si la salvación no se pierde, pues no hay nada que cuidar. Entonces la gente no vive como dice la palabra en Primera de Pedro, ¿verdad? Capítulo 1, que vivamos en temor de Dios, en temor y temblor todos los días de nuestra peregrinación. Entonces ya no vivimos en el temor de Dios, ya no decimos, pero ¿qué tal yo pierda mi salvación por andar jugando con la pornografía? ¿Qué tal yo pierda la salvación por ir a robar un poquito? ¿Qué tal yo pierda la salvación por andarme manoseando allí con la mujer del vecino o andar deseando a la mujer ajena? Entonces perdemos el temor de Dios. Estas iglesias, usted las ve, parecen muy cristianas, muy bonitas, pero hermano, están en un problema grave y delicado. Hacen lo que se les da la gana y como no se puede perder la salvación, no pasa nada. Pero yo les enseñé la otra vez, hermanos, que a la luz de la palabra de Dios, la salvación sí se puede perder. No es tan simple, ¿verdad? Como perder unas llaves o perder, no sé, un anillo. No, no, porque es que la salvación es una condición y una posición delante de Dios. Es una naturaleza que usted ha adquirido renovada. Entonces, volver a ser como un demonio no es un proceso tan simple, pero puede pasar. Porque si los ángeles se volvieron demonios, no me diga que los que un día fueron carne y ahora son espirituales no pueden volver a ser carne. No, señor. Más porque nosotros sí lo conocimos. Los ángeles no han conocido el pecado. Y se bajaron de allá para ser demonios. ¿Será que es que uno que fue un demonio no puede volver a ser un demonio? Hermano, eso es delicado. Entonces, usted tiene que cuidar su salvación. Pero además de su salvación, tiene que cuidar lo otro que es grave, que el diablo ataca mucho, y es el propósito que Dios tiene para su vida. Y el propósito de Dios para su vida tiene que ver mucho con su identidad en Cristo, con la iglesia en que usted nace, con la iglesia donde usted lo plantan. ¿Por qué? Porque la iglesia donde a mí me plantan me da unas características espirituales, como decir la genética, como la genética en los seres humanos. Mis formas, todas mis genes se transmiten a la siguiente generación y mis características las va a tener mi hijo y mi nieto. Lo mismo pasa en mi amado Jesús. Las características del ministerio que Dios llamó, que Dios formó, la adquieren los hijos espirituales. Entonces por eso usted ve que yo tengo unos dones, pero los mismos dones están en el pastor Mauricio y esos mismos dones están en el pastor Carlos. Y cuando yo iba al Pedregal y a la Independencia, José Merchán, un hombre que empezó a caminar con Dios, empezó a manifestar los mismos dones que habían en mí. Eso se llama paternidad espiritual. La genética espiritual del papá espiritual pasa a los hijos espirituales. Entonces, ¿qué va a tratar el diablo? De arrebatarme. Si no me puede quitar la salvación,
va a tratar de arrebatarme mi identidad para que el propósito de Dios en mi vida no se cumpla. Entonces nosotros somos una iglesia de avivamiento, hermanos. Nosotros somos una iglesia de mover del Espíritu Santo. Nosotros somos gente que hemos visto la gloria de Dios con nuestros ojos físicos. Hemos visto sanidades, liberaciones, cantidad de maravillas, hermano, hemos visto durante años en nuestra vida. Hemos visto a los niños orando en lenguas, profetizando. Un niño de 4, de 5 años en unas lenguas, hermano, que hacían llorar a toda la iglesia, 200 personas llorando, de escuchar a un niño hablando lenguas angelicales, hermano, una cosa hermosísima. Nosotros lo hemos visto y lo hemos oído. Entonces nadie nos puede sacar de ahí, hermanos, porque ya lo hemos visto. Pero el diablo es tan astuto, hermano, que a más de uno lo puede torcer y puede pasarlo de ser un hombre de fuego, de una mujer de fuego, de Dios, de la gloria de Dios, de avivamiento, de evangelismo, de poder, a pasarlo a ser un témpano de hielo. Allá, un iceberg. Eso puede pasar, hermano. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Entonces, el juicio que Dios alaba es el juicio del discernimiento. En la palabra, en el griego, es la palabra anacrino. Diferente a crino, que es condenar, juzgar, señalar. No, este es anacrino. Y anacrino tiene que ver con escudriñar, investigar, comprender. Eso se llama ¿qué? Entendimiento, discernimiento. ¿Por qué se utiliza la palabra ahí juzgar? Bueno, porque juicio es poner las cosas en su lugar, darle a cada quien lo que se merece, o sea, tener claridad conceptual. ¿Sí? Entonces, por eso está bien utilizar la palabra juicio, pero si no entendemos el fondo del asunto, podemos confundir los dos juicios. Y resulta que uno es malo y el otro es bueno. Amén. Entonces, acompáñenme a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 15, que es allí donde se encuentra esta palabra juzgar, pero que realmente quiere decir es discernir. Y vamos a ver mediante la palabra de Dios cómo Dios nos invita a discernir, cómo Dios nos invita a poner a prueba a los demás, a poner a prueba los espíritus, a poner a prueba qué es lo que viene, quién es este, de dónde salió, no comer entero, ay sí, amén, yo también soy cristiano, ay sí, de verdad, y yo también, sí, ay, como que somos amigos, sí, vete a dormir esta noche a mi casa ya porque somos cristianos, no, eso se llama necedad, eso se llama falta de entendimiento. Entonces acuérdese que así como la palabra de Dios nos habla del amor, también nos habla de la sabiduría, de la prudencia, de la inteligencia, del entendimiento, amén. Dice la Biblia, adquiere sobre todas las cosas, hijo mío, sabiduría, porque ella te guardará. Entonces la sabiduría es un guardián en la vida nuestra, amén. Y la sabiduría no es mala. Y el discernimiento tiene que ver con la sabiduría y con la inteligencia, con la capacidad de comprender los conceptos. Por ejemplo, hace 8 días vimos algo que muchos de ustedes no sabían, y es que en la iglesia hay perros, en la iglesia hay cerdos, en la iglesia hay cabras, en la iglesia hay lobos. ¿Y cómo puedo yo comprender quién es quién? ¿Quién es una oveja? ¿Quién es un lobo? ¿Quién es un perro? ¿Cómo? Por medio del discernimiento. Entonces no es malo, es bueno. Ahora, otra cosa es lo que yo voy a hacer con ese conocimiento, ¿no? Si yo voy a coger el conocimiento para maltratar a los demás y destruirlos, entonces estoy mal. Pero sí puedo usar ese discernimiento y el conocimiento para apartarme del mal. ¿Cómo así? Si yo veo que hay un falso profeta, ¿qué hago con él? ¿Lo abrazo, lo beso y trato de convertirlo? No, la Biblia le dice, huya de ese, ciérrele la puerta, no lo reciba, apártese de él. Eso le dice la palabra. ¿Qué hace el sabio? Se aparta, porque tiene un espíritu de error, es persuasivo, es terrible, es engañoso. Amén. Usted nunca se crea mejor que los ángeles, que los engañó el diablo y los tiró al piso. No se crea mejor que Adán y Eva, que el diablo los engañó y los sacó del Edén, gente que tenía relaciones perfectas con Dios. No haga eso. Si Dios dice apártese, usted se aparta. El avisado ve el mal, dicen los proverbios, y se aparta. Mas el necio pasa y recibe el daño. Entonces usted tiene que ser como inteligente, sabio, detectar a las personas que son nocivas y apartarse. Y aprender a detectar a los verdaderos hermanos de un buen corazón que están buscando a Cristo. No estoy diciendo gente perfecta, porque eso va a ser difícil que lo encuentre. Ay, ese hermano de ayer lo vi que le pegó un grito a su hijo. Hermano, ¿usted ya crió hijos?
Usted sabe la desesperación que producen a veces los pelados con sus malas actitudes, con sus locuras, con su... No se trepa ya, papito. Papito, que cuidado. Ay, papito, que... Ay, papito, ¡pum! Se reventó la cabeza. Ay, y el papá se pone furioso y pega un grito. Y llega el hermano en la iglesia y lo ven eso. Ay, degenerado, malvado, horroroso, mal hombre. ¡Ógoro! Imagínese. No, hermano, yo no le estoy hablando de gente perfecta, estoy diciendo de gente con un buen corazón. Y las personas con un buen corazón comprenden las situaciones. Y si están llamados a ayudar, ayudan, levantan, bendicen. Hombre, calmado, mi hermano, tranquilo, ya, la cosa. Y ayudan a bajar las cosas. Muchas veces la mejor manera de ayudar en un asunto, ¿sabe cuál es? No decir nada, hermano. Si uno no está llamado a eso, ¿para qué? Usted mete la cucharada y lo empeora. Entonces, ya, aprender cuándo hacer silencio, cuándo hablar, hermano, es que esa es la sabiduría, amén. Entonces 1 Corintios 2:15, mire lo que me dice, ahí se utiliza la palabra anacrino, dice, en cambio el espiritual juzga, o sea, anacrino, todas las cosas, pero él no es juzgado o él no es discernido de nadie. Entonces ojo con eso, a mí me pueden criticar como hombre de Dios, claro, y algunos dirán, ay, pero eso es juzgar, no, ese es el juicio de condenación. O sea, la gente a mí me puede condenar, sí, porque dicen, ay, mire, usted tiene tal defecto, usted tiene tal otro. Eso se llama condenar, pero ese no es el juicio de aquí. Aquí dice que el hombre de Dios no es discernido por nadie. O sea, Dios guarda el corazón del varón de Dios entre sus manos y le muestra quién es solamente al que a él le agrada y tiene una buena intención, si es que Dios quiere hacerlo. Amén. O sea, Dios no le muestra a todo el mundo quién es uno. Él guarda a sus siervos tras una cortina, mientras que los siervos de Dios pueden ver a través de las cortinas, discernir quién es un brujo, discernir quién es la prostituta, discernir quién es el que es homosexual aunque no parezca, discernir quién es ladrón, discernir porque Dios les da la revelación. Los brujos, los hechiceros, ¿verdad? Muchas veces están velados, la gente no sabe quién es el varón de Dios, porque Dios los guarda. Eso significa aquí que el espiritual no es juzgado por nadie, o sea, no lo disciernen, porque su corazón está guardado en el Señor. Amén. Entonces la gente casi siempre juzga al varón de Dios por lo que ve, pero ese no es el juicio verdadero. El juicio verdadero es lo que no se ve, juzgarlo del corazón, y eso solamente Dios lo tiene. Amén. ¿Solamente quién lo tiene? Bueno, un momento. Entonces, él no es juzgado por nadie, o sea, nadie lo puede discernir, nadie puede entender quién es realmente el varón de Dios, sino solamente aquellos a quienes Dios se lo revela, porque Dios lo deja en oculto. Amén. Dios lo deja guardado. Pero el varón de Dios, ¿qué hace? ¿Juzga qué? Todas las cosas. ¿Cómo dice? Juzga todas las cosas. Ahora, es el llamado del Señor, hermanos, a que nosotros juzguemos las cosas, o sea, a que entendamos qué es cada cosa, a que comprendamos quién es quién, a que entendamos cómo son las cosas, con la claridad, con la realidad de las cosas. Entonces, para poner un ejemplo, acompáñeme a Juan, a primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Entonces, dése cuenta, aquí el Señor nos invita a hacer un juicio, no de condenación, pero sí de conocimiento, o sea, de discernimiento. Poder comprender quién es un verdadero profeta de Dios y quién es un falso profeta de Dios. En una de las reflexiones bíblicas
que yo les enviaba a ustedes, ahí envié cómo reconocer a los verdaderos profetas de Dios. Entonces hay varias señales. Primero, lo que el profeta de Dios dice tiene que, ¿qué? Que cumplirse. Primer punto. Se tiene que, ¿qué? Que cumplir. Entonces, si el profeta sale diciendo, Donald Trump va a ser reelegido, Dios me ha dicho, aleluya, que es el ungido de Jehová, que Dios le ha puesto la espada en la mano para bolear para ambos lados, y él va a entrar a la Casa Blanca en un caballo blanco y acabará con todos los malvados. Todas esas cosas. Si este profeta de Dios, o el que dice que es profeta de Dios, dice que algo va a suceder y eso no sucede, entonces la Biblia me dice que es un ¿qué? Falso profeta, primero. Segundo, en el Nuevo Testamento no nos hablan tanto de eso, eso hace parte del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo el Señor Jesús nos dice, cuídense, ojo con esto, cuidado con los falsos profetas, que irán a ustedes vestidos como de ovejas, pero que en el fondo son como lobos rapaces. Bueno, entonces aquí quiero hablar un poco de historia de la iglesia bastante reciente para que ustedes puedan comprender las cosas, ¿vale? Esto es algo que Dios nos invita a hacer. Y ahorita les voy a mostrar en Apocalipsis cómo Dios alaba que nosotros hagamos este tipo de juicios. Entonces, para ponerles a ustedes un ejemplo, desde hace, tal vez, ¿qué será, Dios mío? Tal vez desde los años 90 para acá, y ya con una buena acentuación en el inicio del 2000, comenzó un movimiento que se denominó el movimiento apostólico y profético. Bueno, este movimiento apostólico y profético comenzó a nombrar a personas que eran pastores y los comenzó a colocar como apóstoles y a otros automáticamente como profetas. Entonces lo que hacía esta gente, básicamente esta organización, era que llegaban a una iglesia y le decían, bueno, hermano fulano de tal, usted cumple todos los requisitos de un apóstol. Llevaban hasta una espada, algo así, una cosa como rara realmente, como si fuera una especie de nombramiento de un lord inglés, algo así, y le ponían la espada en un lado y en el otro, y entonces, oh, te nombramos apóstol, decía, y automáticamente la esposa de este pastor se convertía en profeta. Yo, hermanos amados, yo no soy capaz de decir cuáles de esos siervos de Dios realmente tienen el ministerio apostólico, porque escúcheme bien, pueda que hoy en día no existan apóstoles como los del Señor Jesús. Eso es difícil porque ellos fueron testigos de Cristo directos, ¿verdad? Luego está el apóstol Pablo, ¿verdad? Que no fue el testigo directo, pero fue un apóstol diferente, un apóstol que conoció al Cristo resucitado, que es el que nosotros hoy conocemos. Sí. Pero lo que muchos desconocen es que también habían otros apóstoles del mismo estilo de Pablo, tales como Bernabé, que también es llamado apóstol, y otros como Timoteo y Silas, que también son tratados como apóstoles. Entonces yo no soy quien para decir si sí o no, pero les estoy hablando del fenómeno para que ustedes lo comprendan y los problemas que esto ha traído a la iglesia, donde se ve que hay un problema. Entonces este movimiento apostólico y profético empezó a traer una especie de complejización a la iglesia del evangelio. ¿Cómo así? Yo se lo digo porque yo lo viví de cerca, yo lo he vivido de primera mano y les quiero hablar hoy un testimonio de algo que pasó con una familia por no hacer caso a esta palabra, de probar primero los espíritus, de contar con el consejo de los ancianos, de los más experimentados, para que le ayuden a uno a discernir ciertas cosas que pueden ser difíciles, hermanos. Por eso una de las cosas, escúcheme bien, que el diablo va a hacer antes de desviarlo a usted, es cortar su relación con su papá espiritual. Es lo mismo que un hijo, una hija. ¿Qué hace el diablo antes de coger un hijo, una hija y despedazarlo? Cortar su relación con su mamá y con su papá. ¿Por qué? Porque en su mamá y su papá está la fuente ¿de qué? De la sabiduría. ¿Y el ojo cómo? Que ya está aguzado, el ojo que ya sabe, ¿sí? Entonces primero corta esa comunicación para después aparecer los personajes nefastos que llevarán a esos hijos a la destrucción. Y como ya no hay papá ni mamá que les avisen, cuidado con ese muchacho, ese no me gusta. Oiga, eso es de lo más eficaz, hermano. Cuando la mamá de uno le decía, hijo, ese muchacho no me gusta, hermano, eso era de ahí. ¿Pero por qué la mamá sabe? Pues porque la mamá ya vivió. Lo mismo pasa en la paternidad espiritual. El diablo primero quiere cortar, ¿qué? La comunicación con el papá espiritual y con los pastores de la persona, para luego llevarlo al lugar donde están los lobos esperándola, disfrazaditos de ovejitas,
y que se la traguen. Y como no tiene los papás espirituales al pie para decirles, cuidado que eso me huele mal, cuidado que tal cosa. Entonces el muchacho rebelde que dice, vieja regañona, viejo regañón, ¿qué vas a ver? Te está pasado de moda. Yo soy aquí el nuevo modelo, yo me las sé todas. Es el síndrome del joven. Amén. Usted no camine por ahí, usted es sabio. Usted escucha a sus pastores que lo aman, que no le andan buscando el quiebre, ni la plata, ni la maldad, hermano. Escucha a la gente que lo ama, a los que lo parieron a usted en Cristo, a los que oraron y ayunaron para que usted llegara a Cristo. Amén. Escucha a esos que pagaron el precio por usted y no escuche a los rebeldes, a los malvados, porque eso lo quieren es desbarrancar. Esos lo quieren a usted destruir, acabar, hermano. Amén. Entonces este movimiento empezó a traer una especie de misticismo a la iglesia. Todo eran demonios. Yo veo un demonio en ese cuadro y veo un demonio allá en esa caja está endemoniada. Y veo un demonio en el tapete, hermano, demonios por todas partes, problemas y lo más grave. Y es que el movimiento apostólico y profético se convirtió en los pioneros y en los grandes abanderados del evangelio y la prosperidad. Entonces ellos son los inventores de los pactos, de las siembras. Es más, hemos llegado a un punto donde a uno le dicen viene el profeta tal y hermano, uno lo primero que hace es coger la cartera y la billetera y esconderla. No me quieren creer, pero yo que estuve en México, los pastores de México me decían, hermano, nosotros aquí escuchamos la palabra apóstol y hermano salimos corriendo. Porque todo el mundo sabe que apóstol hoy en día significa amante de la platica. El que le saca a uno la plata, ¿no? Gravísimo, hermano. ¿Cómo es posible? ¿Usted cree que en la época de los apóstoles hablar de Pedro, de Pablo, de Bernabé era sinónimo de que llegaron los saqueadores, hermano? No, hermano. Llegaban eran los varones de Dios, los santos del Señor, hermano. No, es una vergüenza, ¿no? Entonces ellos son los pioneros en eso. Usted siempre verá, apóstol ta, ven y trae tu pacto aquí al altar. Ven y trae tu ofrenda, ven y pacta, ven y trae tu siembra, aleluya, que traiga una palabra de parte de Dios para ti. Aleluya. Entonces, pues si tiene una palabra de parte de Dios, suéltela sin pedir plata, hermano. Y si Dios lo mandó a decir la palabra, ¿por qué tiene que hacer tanta laraca, tanta cosa, tanta parafernalia? ¿Usted cree que Jeremías hacía eso? Ay, traigo una palabra de Dios, aleluya, y es bien mala. Pues le daban era piedra. Perdóneme, hermano, poco de bobadas. Pero ahí es donde vemos el espíritu del horror. Ahora usted dirá, nadie cae en eso. Le voy a contar una historia para que usted me entienda en la práctica el problema de estas cosas, a dónde nos lleva. Entonces, estando yo en Oraves, llegó allá a la iglesia un hombre que era disque profeta. ¿Y por qué habla así? Bueno, porque es que este movimiento apostólico y profético tuvo un gran auge en las islas antillanas y en Centroamérica. Llegó un hombre que precisamente era de Centroamérica, traído por un hermano que estando en la iglesia no se conformó con su pastor porque es un pastor. Además porque se creó esa ficción, ¿no? El pastor aquí, apóstol acá, al apóstol, profeta acá, pastorcito. Entonces, el hombre no se conformó con su pastor, Pablo Emilio, un hombre sabio, un hombre entendido, un hombre de mucha experiencia, no le pareció suficiente y se empezó a ir a una iglesia donde un hombre así que hizo de apóstol y que bueno, y ese hombre de apóstol andaba con todo ese movimiento profético, apóstol, profetas, apóstol, toda esta cosa. Allá en la iglesia entonces nos fue a parar un señor de esos que decía que era profeta. Bueno, yo lo veía, en esos días yo todavía estaba muy crudo, yo oré por él y yo sí vi mucha oscuridad en su interior, pero yo no supe discernir. Por eso le digo que el discernimiento viene con la experiencia. Entre más uno sabe usar los dones, entre más sabiduría tiene, entre más conocimiento de la palabra tiene uno, más discernimiento adquiere. Yo lo vi raro, el hombre predicó, ministró, no se sintió nada la presencia de Dios con él. Raro, bueno, pero no pasó de ahí. En esos días yo estaba discipulando una familia, una parejita muy bella con sus hijitos. Pues resulta que el hermano que llevó al tipo que conocí en la otra iglesia donde él estaba yendo, porque pues allá le decían que plata y que pactara y que lo que iba a ver era plata. En esa doctrina, por ejemplo, le dicen a usted cosas tan absurdas como estas. Dicen, si usted quiere vencer la deuda, usted lo que tiene es que sembrar, porque el que no siembra no cosecha.
Entonces, si usted tiene una deuda de 100 millones de pesos, tiene que traer una siembra grande, porque usted necesita una cosecha grande. Imagínese manipular la palabra de Dios de esa manera, cuando esa palabra fue dada en un contexto, en 1 Corintios 9, donde se está recogiendo una ofrenda para los pobres. Y Pablo dice que el que abundantemente siembra, abundantemente va a cosechar, hermano. Pero Pablo no está tratando de despertar la codicia de los corintios. Porque ¿qué es lo que tiene en el fondo la gente que siembra y que falta? Codicia. Codicia. Entonces les dicen, si usted da 100,000 pesos, Dios le va a devolver 100 millones de pesos. Uy, la gente dice, esto es un negocio redondo. Y como son codiciosos, caen con el otro que también es codicioso y le roba la plata, los estafan. Me da dolor decirlo, hermano, pero esa es la palabra. Se llama una estafa. Venga aquí, y la gente sale corriendo. Entonces, el pobre hombre estaba enredado en todo eso. Él llevaba plata que aquí, que allá, bueno, y llevó este profeta o este supuesto profeta. Allá estuvo, le profetizó a él que él iba a tener más plata. Estaba feliz. Pero mire el error. Le pidió a la familia esta que estaba conmigo que lo hospedaran. A mí no me dijeron nada. A mí no me preguntaron. Si me hubieran dicho, yo le hubiera dicho, hermano, no lo reciba. Sea cauteloso, sea inteligente. Ellos estaban nuevos en el Evangelio. Y el nuevo en el Evangelio cree que todo el que está en la iglesia es un santo. Y si están en un altar predicando es un super santo. Y resulta que eso es un error. Se llevó al tipo para la iglesia, hermano querido. Bueno, la esposa empezó a ver que ese hombre era raro. El hombre se encerraba en el cuarto de él todo el día y con un computador, que él necesitaba tener computador. Mientras el tipo con el computador todo el día, la mujer estaba extrañada, ella estaba ya pensativa, este hombre no me gusta, empezó ella, ustedes saben cómo son las mujeres de tremendas, bien perspicaces, bien fregadas, y no me gusta. Entonces le dijo al esposo, mira mijo, llévate a este tipo por allá a almorzar y yo me meto al cuarto y le reviso el computador a ver qué es lo que el tipo hace todo el bendito día encerrado, es que no sale para nada. Ellos pensaban al principio, está orando, porque es pastor, debe estar orando todo el día, pensaron ellos. Bueno, pues la mujer se metió y le miró el historial de lo que el tipo estaba viendo. Hermano, pornografía de la peor, de la más sucia. Chats con prostitutas, así. El hombre estaba terriblemente metido en eso. Pues cuando el hombre volvió a la casa y se dio cuenta de eso, echaron al pobre tipo de la casa a patadas. Ellos con 2 niños chiquitos se asustaron. El hombre este era bien bravo, bien terrible, lo cogió y lo sacó de la casa a empujones. Mejor dicho, terminó todo muy mal. Pero ¿qué fue lo grave? Lo grave fue que a ellos se les hirió la fe, porque estaban muy chiquitos espiritualmente. A mí no me volvieron a recibir en la casa. Poco a poco fueron cortando su comunicación conmigo y se acabó la llegada de esta familia a la iglesia. Después con el tiempo supe que, hermano, destruido todo. Entonces es muy delicado. Alguno dirá, pastor, ¿y este juicio sí lo podemos hacer? Sí, amén. Eso es lo que nos está diciendo aquí en el 4.1 de Primera de Juan. Tienen que probar los espíritus, porque hay muchos falsos, ¿qué? Profetas. Y usted no prueba un espíritu en 10 minutos. Usted tiene que mirar a la gente, observarla, mirarla, ser cauteloso. No confiar en cualquiera, hermano amado. Amén. Ahora, ¿cómo llegamos a este discernimiento? Evidentemente. Bueno, si ustedes vuelven a leer, lean en casa la primera de Corintios capítulo 2 completa. Y ahí dice que nosotros entendemos las cosas por la revelación del Espíritu Santo. Amén. Entonces alguno me dirá, pastor, por ejemplo, eso de los perros que usted nos ha hablado. Bueno, pues les voy a contar. Muchas veces el Señor a nosotros, como nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, a mí, por ejemplo, me muestra en sueños, me muestra perros, y luego el Señor me pone en el corazón, es fulano de tal y fulano de tal. Y alguno dirá, ¿pero por qué hace eso? Hermanos, porque tenemos que guardar la iglesia. Y yo aviso. Mire, fulano de tal, fulano y fulano, Dios dice que son perros, tengan cuidado con ellos. Oiga, hermano, y tal y como se los he dicho, así ha salido. Personas nocivas, personas calumniadoras, personas murmuradoras, personas difamadoras, terriblemente malvadas. Entonces, nosotros recibimos discernimiento por medio de ¿qué? ¿De qué?
de la revelación del Espíritu Santo. Por eso todo pregúnteselo a Dios. Ese hombre sí es de Dios, ese profeta sí es de Dios, ese disque apóstol, ya empieza, desde que una persona se llame apóstol empieza a dudar, hermano, que es complicado. ¿El ministerio apostólico está vivo? Sí, pero hermano, ¿para qué va a andar uno poniéndose esos títulos? Que yo soy el profeta apóstol, el super hiper mega ungido, espiritual, el reverendo. Hermano, soy un siervo de Dios. Entre más humilde sea un hombre es mucho mejor, más de fiar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Perdón, versículo 2, mire lo que dice. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Entonces, dése cuenta, hay defectos en la iglesia, sí. Hay problemas en la iglesia, sí. Pero hay personas que son malvadas, de un corazón corrompido. Amén. Ya hemos estado hablando de las cosas. Juzgones, criticones, fastidiosos, que les gusta vivir metidos en la vida de los demás, cuando deberían estar solucionando su propia vida, que está hecho un desastre. Amén. Entonces dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces, ¿qué hacía la iglesia de Éfeso que le agradaba a Dios? Que probaban a los que decían ser apóstoles, a ver si sí o si no. ¿Miraban qué? El fruto. Miraban la vida. Miraban si era de verdad gente santa, gente limpia, gente de amor, gente de un corazón sincero. Dice, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, este es el juicio que Dios alaba, el del discernimiento. Amén. El de no comer entero, el de mirar las cosas. Ahora, acompáñenme ya para terminar a 2 Corintios capítulo 11, versículo 2 al 6. Y le voy a mostrar por qué es delicado. Aquí el apóstol Pablo se está quejando con esta gente porque estaban haciendo lo siguiente. Mire lo que dice Pablo. Y por qué muchas veces los pastores celan a las personas. Porque a veces viene un regaño. Porque a veces viene una llamada de atención. No, pastor, que me estoy leyendo aquí el libro tal. ¿Tú qué dices? Y uno ve el libro, hermano, bien ponzoñoso, bien delicado, bien complicado. ¿Qué hace uno? Pues avisa. Ese libro no está bueno. Ay, a mí no me parece. Imagínense, hermano. Lo mismo que el niño con la mamá y con el papá. Un niño de 5 años, ¿qué sabe de la vida? Y muchas veces van los papás y le dicen, papito, no hagas esto. ¿Y qué dice el niño? Ay, yo sí lo hago, yo sí sé. Mano, niños de 5 años me lo han dicho. Yo sí sé, yo sí sé. Imagínense, yo sí sé, ¿qué va a saber? No sabe ni hablar, no sabe ni ir al baño bien. Pero él sabe. ¿Qué sabe? No sabe embarrarla. Es lo que sabe. Y muchas veces con hijos espirituales pasa lo mismo. Mijito, no leas el libro, lea la Biblia, que lea la Biblia. Ese otro libro no. Ay, ¿por qué? Ya yo después le explico con calmita, pero tiene que haber ¿qué? Humildad. Pero si no hay humildad, si creen que uno es un mamarracho, un papanatas, pues hermano, ¿qué puede hacer uno de papá espiritual? Nada. Igual que la mamá y el papá, con un hijo rebelde que se cree todo, se cree la locura. ¿Qué toca dejar? Dejar que ahí se reviente. ¿Qué más así? 2 Corintios 11, del 2 al 6, y con eso terminamos. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, mire, el apóstol Pablo, ¿con quién había desposado a la iglesia? Con Jesús. No los había comprometido con él mismo. No, él quería que ellos se salvaran. Y muchas veces, hermanos, los pastores somos juzgados y criticados por buscar la salvación de la persona, porque lo vemos torcido, lo vemos mal. Yo sé que hay pastores que de pronto no hablan tan bien, hermano. Hay otros que están más pulidos, hablan con más amor, con más tacto, con más sabiduría, con más tranquilidad. Pero hermano, uno no puede parar de tantas bolas a las formas, sino al fondo. Ver que detrás de eso lo que hay es amor, que me quieren es corregir el camino para que yo no me pierda. Amén. Y no andar tan pendiente, es que me gritó, ¡ay, me peló los ojos! Mano, cualquiera tiene un mal día, hombre, y no le habla uno bien. Pero ojo con esto. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén.
Entonces, hermano, ¿puede el diablo engañarnos? Sí. ¿Puede el diablo extraviarnos? Sí, hermano. Que hay que tomar todas las medidas de seguridad. ¿Cuáles son las medidas de seguridad? Cada cosa hay que preguntársela ¿a quién? Al Señor. 1. 2. Coméntele las cosas, sobre todo las más delicadas, ¿no? No va a ser como Flanders en Los Simpsons, que llamaba al reverendo alegría por cada cosa que pasaba en el día. Reverendo, me corté el bigote mal. Reverendo, me parece que di un paso mal. Reverendo, creo que miré para la izquierda y vi una revista rara. No, porque va a desesperar al pobre pastor y le termina tirando el teléfono. ¿Sí me entiende? Hombre, no. Pero las cosas, pues, que son relevantes, que son importantes, consúltelas con sus pastores, con sus ancianos, con los que tienen más experiencia y ellos lo vayan a ayudar a usted a clarificar sus ideas, su pensamiento. Tercero, lea mucha Biblia porque la Biblia es la espada, la que pone lugar, ella es la que discierne. Esto es malo, esto es bueno. Esto es de Dios y esto no es de Dios. Cuando a usted le dicen, la Virgencita me hizo un milagro, la Biblia, ¿qué le dice? Que ese milagro no lo hizo Dios. No yo, la Biblia lo dice, porque en los ídolos no se mueve Dios, los ídolos tienen demonios. Ay, pastor, eso está muy duro. No, hermano, no es duro, es que es lo que dice la palabra. Si usted lee mucha Biblia, la Biblia le clarifica la visión, le hace entender la vida como Dios la ve. Entonces, esas son las medidas de seguridad y acuda siempre a los principios. Pastor, que me están proponiendo allí que sea infiel a mi marido, ¿usted qué dice, hermano? Pastor, que me están proponiendo allí que sea desleal con usted, ¿usted qué dice? Hermano, principios. No podemos ser desleales, no podemos ser infieles, no podemos ser malvados, son cosas muy sencillas. Usted se aferra a eso y aunque el diablo por un momento lo maree, lo ponga como cabezón, hermano, los principios lo jalan y usted tan se queda ahí con el Señor por el buen camino que Dios ha trazado por usted. Amén. Bueno, esta fue la segunda parte. Dentro de 8 días, si Dios lo permite, tercera parte, ¿vale? Vamos a mirar el juicio que Dios delega, porque también Dios delega un juicio para que los hombres lo ejerzan, ¿vale? Y vamos a mirar este tema pues lo mejor que se puede. Vamos a orar. Bueno, amado Padre Celestial, yo he dado tu palabra. Me siento contento por poder hablar todas estas cosas con mis hermanos, de la necesidad de probar las cosas, de probar los espíritus, de no comer cuento de inmediato, de mirar a la gente nueva que llega a nuestra vida, de no decir, no, este ya es el hombre de mi vida, esta ya es la mujer de mi vida. No, Señor, con calma, con paciencia, con serenidad, con tranquilidad, Señor. No comerle cuento a cualquiera que diga, Señor, que es un profeta, un apóstol, un pastor, un siervo de Dios. No, hay que probar a la gente. Hay que mirar las cosas bien. Y esto tú lo alabas, Señor. Tú lo alabas y tú lo premias, de hecho. Yo te pido, Señor, que llenes la iglesia nuestra de gran discernimiento para discernir las doctrinas buenas de las malas y a los verdaderos hermanos de los falsos y a los verdaderos ministros de Dios de los falsos. Ayúdanos a entender esto y a actuar coherentemente con esto. Lo haremos con amor, claro, con prudencia, pero también con mucho entendimiento nos apartaremos de lo malo, Señor, para no recibir el daño. En el nombre de Jesús, te pedimos guárdanos en esta noche y que tengamos un fin de semana lleno de tu presencia, de tu amor y de tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, los amo mucho, les envío un abrazo aquí desde Colombia, para todos desde Neiva, y bueno, nos estamos hablando en estos días. Chao, chao.